amigos, ¿cómo se encuentran? Espero que bastante bien. Vamos a continuar en esta entrega con el programa que se va a encargar de probar toda la funcionalidad que programé en el video anterior para los conjuntos, que era nuestro primer acercamiento al manejo de arreglos de valores primitivos. Antes de comenzar con esta programación, lo primero que quiero hacer es comentarles que hice algunas adecuaciones para el código de conjuntos que programé en el video pasado, porque me di cuenta que tendríamos algunas inconsistencias ya al momento de efectuar la prueba. Y les voy a platicar antes de comenzar con la programación cuáles fueron las adecuaciones que hice. La primera de las adecuaciones que hice fue en el método eliminar. ¿Cuál es la razón de hacer la adecuación? La razón es la siguiente. Entonces, voy a tener por aquí mi arreglo A. Voy a poner simplemente unos elementos nada más para ilustrar lo que estaría sucediendo con el arreglo. Voy a poner solamente algunas posiciones. Vamos a empezar. Tenemos el valor 10, 9, 7, 5, 3. Las posiciones ocupadas 1, 2, 3 y 4. Y vamos a suponer que la operación es eliminar el valor 3. Entonces, si ustedes recuerdan del video anterior, si no, les recomiendo que vayan a la explicación completa en el video anterior sobre la eliminación. Básicamente, una vez que yo encontré el valor que quiero eliminar, lo que hacía era un truco muy sencillo en donde decía: el elemento que quieres eliminar está en la posición I actual y sustitúyelo por el último de los elementos. Entonces utilizamos aquí en predecremento la variable NE, que en este caso la variable NE vale 5 porque es el número de elementos que tengo actualmente almacenados en el arreglo. Recuerden que esta variable me servía para dos cosas: para poder saber cuántos elementos tengo en el arreglo y para saber cuál es la siguiente localidad disponible. Si existiera, es decir, si aquí tuviera una casilla todavía, el siguiente elemento se insertaría en la posición 5. Ahorita ya no tengo nada de espacio. Entonces, este es el escenario que tengo. Si quiero eliminar el 3, lo primero que tengo que hacer es buscarlo. Entonces, el 3 no está en la posición 0, no está en la posición 1, no está en la posición 2, no está en la posición 3, está en la posición 4. Es decir, después de revisar esto con un ciclo, tendríamos la variable I. En este caso sería el valor 4. Entonces, eso significaría lo siguiente: A en la posición 4, que es en donde está el elemento que quiero eliminar, lo voy a sustituir con A. Vean que la variable NE es 5, aquí tendríamos un predecremento. Y entonces esto básicamente lo que le estaría indicando al programa es que A en la posición 4 lo voy a sustituir por lo que tengo en la posición 4. Es decir, para efectos prácticos no está eliminando, pero esto solamente lo hace si es el último elemento. Ese es el único problema que tengo con mi estrategia para borrar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para corregirlo? Pues, si el elemento que quiero borrar está al final, es decir, está en esta posición, para borrarlo yo lo único que necesitaría es directamente actualizar la variable NE, es decir, colocar NE menos menos. Si hago esto para eliminar el 3, dado que es el último de los valores, entonces la variable NE ya no vale 5, sino que la variable NE valdría 4. Es decir, esta la dejaría marcada como vacía. Recuerden que la estrategia que estamos utilizando para eliminar deja a los objetos como inaccesibles. Es decir, después de que efectúe el borrado ya no puedo tener acceso. Se lo marca como vacía y aquí quedaría la otra. Acabo de hacer un espacio y aquí quedaría el otro valor para la inserción posible. Entonces, eso significa que esta corrección la tengo que hacer estrictamente cuando el elemento que estoy intentando borrar se encuentra al final del arreglo. Entonces, ¿cuál es la adecuación que hice? Bueno, pues simplemente lo que les comenté. Una vez que encontré el valor, lo siguiente que tengo que hacer es verificar si el elemento se encuentra al final. Entonces lo único que voy a hacer es, no voy a hacer la estrategia de copiado porque no tiene sentido dado que es el último, y lo único que voy a hacer es simplemente decrementar en 1 el número de elementos que tengo actualmente insertados.
Mientras esto no ocurra, la estrategia de eliminación va a seguir funcionando de la forma como la platiqué en el video anterior, pero teníamos esta pequeña inconsistencia. ¿Cuál es el otro tema que teníamos en este caso para inconsistencias? Lo tengo en el método equals. Aquí está el método equals. Lo que había programado en el video anterior para verificar si dos conjuntos eran iguales era primero garantizar que tuvieran la misma cardinalidad. Entonces, si tenían la misma cardinalidad, entonces lo que hacía procedía a revisar que los elementos de uno de los conjuntos, todos completos, estuvieran contenidos en el otro conjunto. Si esto pasaba, entonces la respuesta que la tengo inicializada en valor true no cambia, eso significa que los conjuntos son iguales. Si al momento de hacer esta revisión resulta que alguno de ellos no se encuentra, en ese momento cambia el estatus de la respuesta a falso y detiene en este caso la verificación, de manera que al momento de regresar el valor de respuesta del método equals, estaremos devolviendo un valor falso porque no son iguales. Y lo que había sucedido y lo que les había comentado es, si esta condición no se cumple, pues entonces la respuesta es falsa, porque no puedo comparar dos conjuntos que tienen diferente cardinalidad. Sin embargo, lo que no había hecho en la programación del video pasado era justamente agregar esta llave. Entonces vean que al agregar esta llave estoy indicando explícitamente cuál es el ámbito de alcance de esta condición. Como no había puesto las llaves y había puesto inmediatamente después de este if, este else, la compilación lo que iba a entender es que este else formaba la rama falsa de esta condición. De manera que esto solamente ocurría cuando la cardinalidad correspondía. Mientras eso no sucedía, el programa siempre nos iba a devolver en este caso que la respuesta era verdadera, dado que cuando tenían dos conjuntos con cardinalidad diferente, dado que esto quedaba dentro de esta combinación. Entonces lo que hice fue agregar este par de llaves para marcar que el ámbito exclusivamente es esto y que el else es simplemente la rama negativa o la rama falsa de esta primera verificación. Esa es la segunda adecuación. Y la tercera adecuación lo tengo en el método intersectar. ¿Qué era lo que sucedía aquí? En el método intersectar lo primero que determinaba era cuál de los conjuntos es el que tiene la menor cardinalidad. Una vez que lo identificaba, lo que hacía era generar este conjunto resultante con la cardinalidad menor y agregaba el conjunto que tenía la cardinalidad menor a mi arreglo resultante. Y luego, a partir de ahí, verificaba de los elementos que ya estaban agregados, cuáles no estaban contenidos en el otro conjunto y los que no estuvieran agregados, en este momento los eliminaba porque estaba buscando la intersección. ¿Cuál es el problema que estaba teniendo aquí? Que tanto la validación de los elementos para eliminar como las eliminaciones las estaba haciendo sobre el mismo conjunto. Entonces, de acuerdo a lo que les acabo de comentar del que el borrado intercambia del lugar posiciones con los valores, ahí teníamos una inconsistencia. Porque si cambiábamos posición uno de los elementos que se encontraba al final y por ejemplo lo pongo en la primera posición, ese valor ya no se iba a verificar. ¿Y qué tal que era uno de los elementos que no estaba contenido? Pero al cambiar de posición perdía en ese sentido la noción de cuál era el valor que estaba en este caso verificando. De manera que al momento de efectuar la intersección de conjuntos es posible que nos quedaran elementos que no pertenecían al conjunto, pero no porque el método no pudiera hacerlo, sino porque estábamos perdiendo en este caso la noción de los elementos que tenía que verificar contra los que tenía que eliminar. ¿Cómo resolví esta inconsistencia? Bueno, generé un conjunto copia, es decir, un conjunto que tuviera exactamente los mismos elementos que tenía el conjunto resultante. Y entonces, una vez que ya tengo una copia del conjunto, puedo tener un conjunto como monitor, es decir, con un conjunto que tiene todos los elementos que eventualmente quiero verificar y hacer las eliminaciones en el conjunto copia. ¿Sale? Y ya esto resuelve el tema de la intersección. Y algo muy similar estaba sucediendo con la resta, dado que las eliminaciones las estaba haciendo y las comparaciones las estaba haciendo directamente sobre el mismo conjunto. Entonces aquí teníamos un remanente de elementos que eventualmente se mantenían después de hacer en este caso las eliminaciones. Entonces, ¿cómo lo resolví? Generar una copia para no perder de vista los valores que se van a revisar y después haciendo las eliminaciones manteniendo fijo uno de los conjuntos y haciendo las modificaciones en el otro. ¿Sale? Esas fueron las adecuaciones que hice en este sentido sobre la clase conjunto. De todo modo les voy a subir este material para que ustedes lo puedan revisar y
puedan ver estos elementos. De todas formas, ahora que comencemos y que programemos la clase para prueba de conjunto, ahí nos daremos cuenta que efectivamente ya las operaciones están funcionando de manera adecuada. Bueno, dicho este comentario, entonces vamos a comenzar a programar la prueba conjunto, que sería esta clase que se va a encargar de poner en práctica toda la funcionalidad que definimos para la clase conjunto. Bueno, entonces vamos a comenzar. Lo primero que voy a hacer es la importación de la clase Scanner, porque voy a hacer interacción con el usuario para pedirle los valores que quiere insertar o eliminar o buscar, o saber desde el punto de vista del constructor por parámetros cuántos elementos máximo quiere almacenar en sus conjuntos. Entonces vamos a hacer esta importación. Y vamos a hacer también la importación estática de la clase System, para no tener que escribir system.out y system.in. Pues vamos a crear aquí nuestra clase prueba conjunto. Esta clase permite poner en práctica las operaciones de la clase conjunto. Vamos a poner aquí el autor y la versión. Entonces vamos con la firma de nuestra clase, public class prueba conjunto, y vamos a comenzar en este caso con el primero de los métodos. Antes de programar el método main, lo que quiero es programar un método que se encargue y que su única tarea sea modelar el menú de opciones del menú principal. Vamos a poner aquí método que modela las opciones del menú principal. Entonces voy a generar un método público que sea estático, que sea de tipo void, que se llame simplemente menú y que no reciba ninguna información del exterior, simplemente que trabaje con la información interna. En este caso, ¿cuál va a ser la información interna? Pues simplemente su tarea será el despliegue de las opciones que tenemos para nuestro menú principal. Entonces vamos a tener una primera opción. En este caso tengo dos constructores, el constructor por omisión y el constructor por parámetros. Voy a utilizar la misma estrategia que utilicé cuando programé la calculadora para complejos, es decir, lo que vamos a hacer es agrupar estas dos operaciones en una sola categoría, y dentro del caso correspondiente utilizaremos la perspectiva de submenús. Entonces voy a tener en este caso la primera de las operaciones, que sería crear conjunto. Esa sería la primera de las instrucciones del menú principal. Voy a copiar esta parte. Vamos con la siguiente, es la opción 2. En este caso sería agregar elemento al conjunto. La siguiente operación sería eliminar elemento del conjunto. La siguiente operación tendría que ser la de buscar elemento del conjunto. La quinta de las operaciones tendría que ver con las operaciones de conjunto. En este caso voy a agrupar en una sola categoría las operaciones de intersección, unión, resta, igualdad y cardinalidad. Entonces voy a generar la categoría operaciones de conjunto. Vamos a definir la sexta operación, que en este caso sería la de imprimir conjunto. ¿Vale? Y la séptima de las categorías no es un método como tal que haya programado en la clase conjunto, pero será una de las opciones que me permita la salida de la clase
del menú principal. En este caso será el método salir. ¿Vale? Entonces, estas son las actividades o las características que quiero que se mantengan o que se especifiquen dentro del método menú. Y ahora sí, voy a dar pie a la construcción del método que implementa el main. ¿Vale? Bueno, entonces voy a comenzar en este caso con la firma del método, que es public static void main. Vamos a poner aquí string y args. Entonces vean que es un método que recibe parámetros, entonces voy a poner aquí la etiqueta @param. Lo que está recibiendo como parámetro en este caso es un parámetro que se llama args y es un arreglo de cadenas de carácter. ¿Sale? Bueno, recuerden que estos aspectos son importantes para el tema de la generación de documentación. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la definición de variables y objetos. Entonces, esto voy a estar trabajando principalmente del lado de las operaciones de conjunto. Es decir, verificar si dos conjuntos son iguales, unión, resta e intersección. Van a ser operaciones binarias, es decir, operaciones que reciben dos conjuntos o que van a trabajar con dos conjuntos. Entonces, parte de la definición, voy a definir en este caso dos conjuntos que voy a llamar el conjunto 1 y el conjunto 2. Como todavía no sé cuáles van a ser los conjuntos en particular, porque eso depende del usuario, los voy a dejar simplemente definidos las referencias y en un momento las voy a inicializar, en este caso apuntando a nulo, en espera de que el usuario, cuando entra a las operaciones de crear conjunto, me permita hacer la definición de los conjuntos como tal y eventualmente el llenado de los mismos. ¿Sale? Entonces, bueno, voy a definir estos dos objetos. El otro objeto que también necesito es el objeto de tipo scanner, ¿sale? Que llamamos lector. Y le pasamos el objeto in, que es el que representa al teclado, ¿sale? Ahora bien, del lado de las variables, voy a definir algunas variables enteras. La primera se va a llamar opción, que es la variable en la cual yo voy a estar leyendo todas las opciones, ya sea para menús o para submenús. Ya había platicado en el video de la construcción de la calculadora de complejos que podría utilizar una variable para el menú principal y una variable para el submenú, pero la realidad es que no necesito separarlas. Con una sola variable me basta para poder leer ambas posibilidades, y esto es porque cuando tengo varias opciones definidas en mis menús, no todas las opciones se hacen al mismo tiempo. Es decir, una vez que entro a un menú, se libera el valor de la variable opción y ya lo puedo utilizar para el submenú de esta primera opción, y no tendría ningún tema en cuanto a conflicto de valores. ¿Sale? Entonces, bueno, por esas razones que estoy dejando solamente una. Como voy a estar trabajando generalmente con dos conjuntos, el conjunto 1 y el conjunto 2, y hay operaciones como crear, como agregar, como eliminar, como buscar o como imprimir, que solamente van a requerir el uso de uno solo de los conjuntos. Entonces voy a utilizar esta variable entera para preguntarle al usuario cuál de los conjuntos es con el cual quiere trabajar, utilizar esta información y poder determinar cuál es el conjunto que el usuario ha elegido. Voy a necesitar una variable entera NE porque para el constructor por parámetros voy a necesitar preguntarle al usuario cuál es el tamaño máximo del conjunto, es decir, cuántos elementos a lo más requiere que se puedan almacenar, y ese valor lo voy a utilizar en la variable NE. Y para las operaciones de buscar, de agregar y de eliminar, le voy a tener que preguntar al usuario cuál valor quiere insertar, cuál quiere eliminar o cuál quiere buscar. Entonces este valor lo voy a leer a través del lector y lo voy a guardar en este caso en la variable valor. ¿Por qué lo estoy definiendo de tipo entero? Porque estamos trabajando con conjuntos de enteros, ¿sale? Y adicionalmente las operaciones de agregar, las operaciones de eliminar y de buscar, es posible que yo le pida al usuario que lo haga cada vez que inserte un nuevo elemento o que elimine o que busque, que lo haga derivado desde la perspectiva del menú principal. Sin embargo, voy a aprovechar y voy a ahorrarle un poco de pasos al usuario para que una vez que él haya entrado a la operación de agregar o a la de eliminar o a la de buscar, antes de salir de la operación voy a utilizar un ciclo para preguntarle si quiere seguir o agregando o eliminando o buscando más elementos, para evitarle el trabajo de estar siempre teniendo que entrar forzosamente cada vez que realiza una operación
por el menú principal. Entonces voy a utilizar en este caso una variable de tipo char para almacenar la respuesta al usuario de si desea seguir haciendo esta operación. ¿Sale? Bueno, ahora bien decía, los arreglos 1 y 2 todavía no sé qué forma van a tener, entonces los voy a apuntar a null y habrá que tener cuidado porque recuerden que salvo la primera operación, que es la de creación de conjuntos, todas las demás requieren que los conjuntos ya estén creados. Si los tengo apuntando a null, es posible que pueda disparar null pointer exception. Entonces habrá que tener cuidado y habrá que proteger todos aquellos métodos que requieran ya de la construcción de los objetos para evitar el disparo de null pointer exception y que nuestro programa finalice de manera estrepitosa. ¿Sale? Entonces, bueno, dicho lo anterior, voy a comenzar ahora sí con la definición de nuestro menú. Lo que normalmente hacíamos era colocar aquí las líneas que corresponden a la implementación del menú principal, pero vean que yo ya lo tengo definido en un método que se llama menú, que es de tipo estático. Uno de los aspectos importantes es que para que ustedes puedan dentro de un método main hacer referencia a otro menú, a otro método, este método tiene que ser estático como el método main, de lo contrario tendríamos un problema con el compilador. Entonces, el método menú está cumpliendo esa característica, de manera que entonces yo voy a poder invocar aquí menú, y lo que está sucediendo aquí es que se desplegarían las líneas que corresponden con nuestro menú principal. ¿Sale? Esto es simplemente un tema de limpiar un poco el código, pero no es obligatorio que lo hagan. Si les genera ruido, ustedes pueden aquí definir directamente las líneas que corresponden con el menú principal. ¿Sale? Bueno, una vez que se ha desplegado el menú principal, lo siguiente que tengo que poner es un print ln para pedir al usuario que escriba una opción. Entonces voy a dar aquí un salto de línea. Vamos a ponerle escribe una opción. Y vamos a quedar en espera de que el usuario le escriba y nosotros la vamos a leer, en este caso, en la variable opción. ¿Vale? Vamos a poner lector.nextInt porque es un valor entero, dado que así es como estoy modelando las opciones dentro de mi menú principal. Entonces aquí vamos a poner, leemos la opción del menú principal. Ok, entonces ya que tenemos la opción leída, lo que voy a hacer es se lo voy a mandar a switch. Aquí le voy a mandar la opción. Y comenzamos con la definición de los casos. Case 1. Aquí le voy a poner un pequeño comentario. Recuerden que es importante colocar estos pequeños comentarios para que nos sea más fácil la lectura de los códigos, pensando en estos códigos que ya tienen más instrucciones y que es muy fácil el que nos podamos perder en la navegación. Si ustedes van agregando los comentarios pertinentes, es más fácil que puedan tanto buscar segmentos de su código como para poder hacer depuración. Entonces aquí estoy en la primera opción, que es crear conjunto. Entonces, bueno, aquí, ¿qué es lo que debe de suceder? Voy a tener aquí dos posibilidades para poder crear los conjuntos. Entonces voy a crear dentro de este caso, voy a definir en este sentido el primer submenú, que será el de los constructores. Entonces voy con la primera de las opciones. En este caso sería el constructor por omisión. Ese sería mi primer caso. Vamos a definir la segunda de las posibilidades. En este caso es con el constructor por parámetros. Y la tercera opción, que no es un menú, pero es justamente para salir de este submenú. Entonces aquí tengo la opción salir. Vamos a utilizar nuevamente la variable opción para leer la opción del usuario. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a colocar? Vamos a indicar. Leemos la opción del menú, del submenú. ¿Sale? Bueno, entonces ya que leemos la opción, la vamos a mandar al switch. Y vamos, dentro de este caso 1, a definir las siguientes opciones. ¿Sale? Entonces aquí vamos con el caso 1. Voy a ponerle aquí el comentario. Sería la sección 1.1, que es constructor por omisión.
Bueno, ¿qué debe de suceder en el caso 1? Recuerden que tengo dos conjuntos con los cuales el usuario puede interactuar. Entonces, ¿qué es lo que voy a indicar? Bueno, voy a comenzar mandándole una instrucción. Y le voy a decir, en este caso, ¿cuál es el conjunto que quiere crear? Vamos a poner aquí, ¿cuál es el conjunto que quieres crear? Y le voy a dar la instrucción. Escribe 1 o escribe 2. Eso es para que el usuario sepa cuáles son las posibilidades que tengo disponibles. ¿Vale? Y esto lo voy a leer y lo voy a guardar en la variable cual que ya les había comentado arriba, que es para determinar cuál es el conjunto con el cual el usuario está interactuando. Entonces vamos a poner aquí lector.nextInt y ya tenemos entonces en la variable cual la elección del usuario, que en principio debería ser 1 o 2, pero recuerden que ahí el usuario siempre hace lo que quiere. Entonces podríamos tener un valor diferente a estos dos y habría en ese sentido que especificarlo para que cuando se haga la construcción, en este caso de la clase, podamos mandarle un mensaje de error en caso de que esto no esté ocurriendo de forma adecuada. ¿Sale? Entonces aquí lo que vamos a colocar sería, una vez que ya la leímos, vamos a preguntar, vamos a decir si cual en este caso es igual a 1, esa sería la primera de las opciones. Si el usuario escribió un 1, significa que el conjunto con el cual quiere trabajar es el conjunto 1. Y básicamente lo único que tendríamos que hacer es, ahora sí, definir ya completamente al conjunto 1, en este caso utilizando el constructor por omisión. Hasta aquí tendría que terminar el trabajo, sin embargo voy a aprovechar y mandarle un pequeño mensaje al usuario para indicarle qué es lo que ha sucedido. En este caso diremos que el conjunto 1 ha sido creado. Voy a colocar aquí un salto de línea para ir separando los mensajes y que no se mezclen con las opciones que tenemos en el menú principal. Y eso sería en el caso de que el usuario haya especificado como opción el conjunto 1. Si no, aquí podría simplemente dejar un else, sin embargo no voy a dejar directamente el else porque eso significaría que el único valor que estaría verificando sería el valor 1. De ahí en fuera, cualquier otro entero que especificara, el usuario lo mandaría, en este caso, a la rama falsa. Pero no puede ser con que cualquier valor, tiene que ser forzosamente con el valor 2. Entonces lo que voy a hacer es, voy a aprovechar para hacer la verificación, voy a preguntar si cuál es el valor 2, eso significará que el usuario explícitamente me dijo que quiere trabajar con el conjunto 2. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, las instrucciones son exactamente las mismas que tengo aquí, entonces las voy a copiar y las voy a adecuar. Entonces, si eligió como valor 2, significa que el conjunto con el cual quiere trabajar es el 2. ¿Y cuál es el conjunto que se ha creado? En este caso, se habrá creado el conjunto 2. Entonces ahí. Y ahora sí, en caso de que no, le voy a mandar otro mensaje al usuario. En este caso, ¿cuál va a ser el mensaje que le voy a mandar? El mensaje que le voy a mandar es explícitamente el conjunto y voy a concatenarle el valor que escribió. Le voy a poner aquí, no existe. Voy a poner un salto de línea y ese sería un poco la especificación para mi control de errores, aunque no tengo como tal la estructura switch, pero sí puedo trabajar con las estructuras de decisión un poco el control de errores, ¿sale? Y bueno, esto lo estaríamos teniendo como cierre para nuestro caso 1. Sería aquí el break, ¿sale? Vamos ahora con el caso 2. Aquí lo que estaríamos especificando sería 1.2, es el constructor por parámetros. Constructor por parámetros. Aquí lo tengo. Bueno, ¿qué debe de suceder en el constructor por parámetros? Pues debe de suceder prácticamente lo mismo que sucedió con el constructor por omisión, salvo que ahí vamos a tener que preguntar el tamaño del conjunto, pero en esencia las instrucciones son las mismas. ¿Qué es lo que voy a hacer? En este caso voy a copiar exactamente todo lo que tengo en el caso 1, incluido el break, porque es el que va a cerrar en este sentido el case 2. Entonces, para el constructor por parámetros hago exactamente la misma pregunta: ¿cuál es el conjunto que quiere crear el usuario? Lo leemos en la variable cual y ahí hacemos la verificación. Si el usuario en este caso escribió 1, significa que el conjunto que quiere crear es el conjunto 1, y entonces aquí lo que voy a hacer, esta es la primera adecuación,
Pues voy a mandarle primero la instrucción. Entonces le vamos a pedir aquí que indica el número máximo de elementos, que es lo que requerimos para nuestro constructor por omisión. Entonces, y lo vamos a leer y lo vamos a guardar en la variable n que creamos para este aspecto, ¿sale? Entonces tendríamos aquí lector, next int. Entonces ahí ya tengo el tamaño. Recuerden aquí, podría o tendría quizás que hacer una validación por si me ponen 0, por si me ponen un valor negativo. Sin embargo, cuando definí el constructor por parámetros en la clase conjunto, ya me encargué de colocar algunos elementos de protección. Si no estuvieran esos elementos de protección, sí sería obligatorio que yo aquí colocara a esta validación para evitar estos valores que no serían permitibles, pero le voy a dejar en este caso la responsabilidad directamente al constructor. Y bueno, para crear entonces el constructor 1, ¿qué es lo que voy a definir? ¿Qué es lo que voy a utilizar? En este caso es mandarle como parámetro el número de elementos que acabamos de pedirle al usuario. Y en función de ello, el conjunto 1 será creado. ¿Sale? ¿Qué pasa si el usuario escribe 2? Entonces significa que el conjunto que quiere crear es el conjunto 2. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Lo mismo, le voy a pedir que me indique cuál es el número máximo de elementos, lo voy a leer y se lo voy a mandar en este caso al constructor correspondiente, indicando que el conjunto ha sido creado. ¿Sale? En caso de que el usuario no haya escrito ni 1 ni 2, entonces significa que ese conjunto o el conjunto que él me proporcionó no existe. ¿Sale? Y ahí ya tendríamos el constructor por parámetros. Vamos al caso 3. Aquí estaríamos en la opción 1.3, que es salir del submenú. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues simplemente indicarle un pequeño mensaje que diga saliendo del menú de constructores, por ejemplo. Ponemos un salto de línea para que no se mezclen los mensajes con el despliegue del menú. Colocamos un break y nuestro control de errores. En el control de errores pues simplemente le diremos opción no vale. Colocamos un salto de línea. Y ahora sí podemos cerrar en este caso nuestro switch. Podemos cerrar el do while. En este caso esto se va a repetir siempre y cuando opción sea diferente de 3 y cerraríamos el break en este sentido del caso 1. Bueno, vamos con el caso 2. Aquí estamos modelando la opción de agregar elementos. Entonces recuerden, todas las opciones que no tienen que ver con la creación de los conjuntos, lo primero que tienen que hacer es validar que el conjunto ya esté creado, de lo contrario estaríamos disparando un null pointer exception, ya que en la definición inicial los dejé apuntando ambos a null. Aquí podría hacerlos por separado, es decir, verificar por un lado que el conjunto no esté creado o verificar que el conjunto 2 esté creado por separado y mandar mensajes personalizados. Sin embargo, aquí voy a facilitar un poco la programación y voy a agrupar estas dos operaciones en una sola validación. Es decir, la mayoría de los elementos con los cuales vamos a trabajar requiere que los dos conjuntos estén creados, ¿sale? Entonces solamente vamos a mandar un solo mensaje validando que los dos conjuntos hayan sido previamente creados. Entonces vamos con la validación. En este caso voy a indicar si el conjunto 1 está apuntando a null o si el conjunto 2 está apuntando a null. En este caso lo que estamos haciendo es nos aseguramos que existan los conjuntos. Nos aseguramos que los conjuntos existan. Entonces, ya que hicimos esta verificación, ¿qué es lo que vamos a especificar? Bueno, pues vamos a mandarle simplemente un mensaje al usuario. ¿Cuál va a ser en este sentido el mensaje? Vamos a indicarle que el conjunto 1 o el conjunto 2 no han sido creados. Vamos a poner aquí un salto de línea
Y sin nada más, vamos a salir y vamos a regresar al menú principal. ¿Sale? Y esa sería la verificación para el if. En el caso de que esto no se cumpla, entonces significa que los conjuntos existen. Los conjuntos existen. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en este caso? Nuevamente, lo primero que tengo que especificar es cuál de los conjuntos o con cuál de los conjuntos quiero trabajar. Entonces voy a ir a la primera de las opciones. De hecho, voy a copiar completamente todo lo que especifiqué para el constructor por parámetros. Completamente todo lo que indiqué. Y lo voy a poner en el else. Aquí. Entonces vamos a ir ajustando los mensajes como los necesitemos. Entonces, para agregar, tendríamos que mandarle o indicarle una pregunta. En este caso, diríamos a cuál conjunto quieres agregar elementos. Igual, vamos a dejarle la opción de escribe 1 o 2, lo leemos y lo vamos a guardar en la opción ¿cuál? Si el usuario escribe la opción 1, entonces significa que ha decidido agregar elementos en el primero de los conjuntos. Y entonces lo que vamos a indicarle en el mensaje ajustado, aquí lo que le indicaríamos es escribe el elemento a agregar. ¿Vale? Entonces ahora este valor que acabamos o que vamos a leer del usuario lo voy a guardar en la variable que preparé para esto, que es la variable valor. Y ya que tengo el valor definido, voy a ir al objeto 1 y voy a invocar su método agregar. Entonces aquí invoco 1.agregar. ¿Y qué es lo que voy a agregar? Pues el valor que acabo de leer. Ahora bien, ahí ya podría terminar la tarea, pero les decía que voy a ahorrarle un poco el trabajo al usuario de que tenga que estar regresando cada vez que quiera agregar un elemento al conjunto, que pase por el menú principal. Es decir, si ya está dentro del menú, dentro de la opción agregar, pues de una vez aquí le voy a seguir preguntando si quiere seguir agregando más elementos para ahorrar un poco tanto de líneas de código como de trabajo para el usuario. Entonces aquí lo que voy a mandar es un mensaje de pregunta y le vamos a preguntar si desea agregar, en este caso, más elementos. Y aquí las respuestas van a ser S o N. Entonces vean que aquí estoy esperando que escriba un carácter, exactamente uno, S o N en minúsculas. Entonces habrá que colocar la protección necesaria para evitar cualquier valores diferentes a estos que estoy especificando. ¿Sale? Entonces, como estos son son caracteres, los voy a guardar en este caso en la variable res, que es la que definí arriba justamente para guardar esa respuesta. Entonces vamos a utilizar el lector, vamos a utilizar el método next y después voy a encadenar con métodos de la clase string para poder quedarme exactamente con el primer carácter. Entonces lo primero que voy a hacer es voy a obligar a que todo se escriba con minúsculas. Entonces to lowercase. Y ya que lo tengo todo en minúsculas, le voy a indicar que me voy a quedar exactamente con el elemento que se encuentra en la primera posición. En este caso, en la posición 0. ¿Vale? Entonces, ya que tengo esto, vamos entonces aquí a especificar lo siguiente. Vean que aquí me hizo falta porque lo que voy a hacer es una repetición. Entonces voy a agregar aquí un do. Y quiero que todo esto se repita mientras el usuario me diga que sí. Vamos a ajustar aquí la respuesta. Muy bien. Y vamos ahora sí a cerrar el do aquí con un while. Y vamos a decir mientras, o todo esto se va a repetir mientras la respuesta sea igual con S minúscula.
Aquí igual tengan mucho cuidado, vean que ya me encargué de asegurar esto. Originalmente lo estaba leyendo como una cadena y aquí ya lo convertí a un char. Eso significa que lo estoy trabajando con tipo primitivo. Si estoy trabajando con tipo primitivo, la forma a partir de la cual puedo hacer la comparación de elementos es utilizando el operador igual igual. Si esto lo hubiera leído como cadena, en ese sentido tendría que utilizar el método equals de la clase string, pero eso no está sucediendo. Entonces, ojo con esto. Cuando estemos haciendo comparación de tipos primitivos, utilizamos el operador igual igual. Cuando hacemos las comparaciones con objetos, tengo que hacerlo a través del método equals. ¿Sale? Bueno, esto sería en el caso de que el usuario haya elegido el objeto conjunto 1. Pero si no, lo que tengo que hacer es preguntar si el objeto es el objeto 2. Entonces voy a hacer algo muy similar. Voy a borrar estas líneas de código que en realidad ya no necesito. Hasta estas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a colocar? Nuevamente lo mismo que coloqué para el conjunto 1. Es decir, vamos a poner aquí un do. Le voy a indicar, le voy a preguntar cuál es el elemento que quiere agregar. Lo voy a leer y en este caso lo voy a agregar al segundo conjunto. En este caso al conjunto 2. Sigo preguntando si desea agregar más elementos. Leo la respuesta, la comparo, si es igual repito y si no salimos, ¿sale? Y en este caso estaríamos cerrando aquí nuestro if y vamos con el último else. Entonces este else lo voy a dejar en el caso de que el conjunto que haya escrito el usuario no sea ni la opción 1 ni la opción 2. Y bueno, aquí cerramos nuestro caso. Bueno, entonces revisen la programación que se hizo para el caso de agregar elemento. Cualquier duda, cualquier comentario me lo hacen saber. Vamos ahora con el caso 3. En el caso 3 lo que estamos teniendo es eliminar elementos. Y nuevamente, ¿qué es lo que debe de suceder con eliminar elemento? Pues sucede prácticamente lo mismo que sucedió con agregar, nada más que lo que va a cambiar en este caso es el tipo de método que voy a utilizar. Entonces voy a ir a todo el caso 2 y lo voy a copiar completo todas las líneas de código que escribí entre el caso y break y les voy a colocar para mi caso 3. Entonces, ¿qué es lo primero que debo de hacer al eliminar un elemento? Lo primero que tengo que hacer es verificar nuevamente que los conjuntos existan. Si no existen, entonces le indico al usuario que no existen y salgo y regreso al menú principal. En el caso de que los objetos existan, entonces lo que voy a hacer es voy a preguntarle en este caso cuál es, a qué conjunto, vamos a cambiar la pregunta, de qué conjunto quieres eliminar elementos. Igual, sigo dejando las opciones 1 o 2 porque solamente son dos conjuntos los que tengo disponibles. Leo la opción y si el usuario eligió en este caso la opción 1, entonces nuevamente voy a repetir como sucedió con agregar y le vamos a indicar escribe el elemento a eliminar. Leo el elemento eliminar y en este caso invoco del conjunto 1 el método eliminar. ¿Qué le voy a mandar en este caso como parámetro? El valor que acabo de leer, que es el usuario quiere eliminar del conjunto. Antes de salir, le voy a preguntar al usuario si desea eliminar, en este caso, más elementos. Leo la respuesta y repetimos en el caso de que el usuario diga que sí. Si no escribió 1, entonces quizás haya escrito 2. ¿Y qué es lo que voy a hacer en el caso 2? Para el conjunto 2 vamos a indicar aquí cuál es, que escribe el elemento a eliminar. Leo el valor y voy a ir al conjunto 2 y voy a invocar el método eliminar. ¿Qué le voy a pasar como parámetro? El valor que acabo de leer. Antes de salir de la operación le voy a preguntar al usuario si desea eliminar más elementos. Leo la respuesta y en función de ello repetimos si es que el usuario ha dicho que sí. En el caso de que el usuario no haya escrito ni el valor 1 ni el valor 2, entonces significa que el conjunto sobre el cual desea realizar la operación no existe.
¿Sale? Entonces vean que en este caso he utilizado la técnica de reutilización de código, es decir, ya casi había programado uno de los escenarios y resultaba un escenario muy similar en este sentido para la operación de eliminar. Entonces simplemente copié, pegué y ajusté. Ustedes pueden hacer esta labor y sin ningún problema, pero tengan mucho cuidado en este caso con cómo están identificando los fragmentos de código que les van a servir y tengan mucho cuidado en las adecuaciones para que no vayan a disparar algún error adicional. Entonces simplemente sean cuidadosos, pero es importante el hecho de que podamos en este sentido reutilizar todo el código que se necesite para evitar en este caso escribir código de más. ¿Sale? Entonces bueno, me voy a ir ahora al caso 4. Aquí estaríamos en la opción de buscar elemento. Buscar elemento. ¿Qué es lo que va a suceder con buscar elemento? Sucede lo mismo que sucedió con eliminar y lo mismo que sucede con agregar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo mismo que hice hace un rato, me voy a ir a el cuerpo del caso 3. Todo lo que está entre case y break lo voy a copiar y lo voy a poner en el caso 4. Y vamos a ajustar. La primera parte sigue siendo la misma. Nos aseguramos que los objetos ya se hayan creado. ¿Sale? En caso de que no, salimos al menú principal. Si los objetos ya existen, entonces vamos a poner aquí la pregunta de en cuál conjunto quieres, en este caso, buscar elementos. Igual escribe 1 o 2, guardamos la opción y dependiendo de la opción que nos indique el usuario, pues será el fragmento de código que vamos a ajustar. Entonces, si el usuario escribe 1, entonces aquí vamos a cambiar el mensaje y sería escribe el elemento a buscar. Leemos el valor y ahora vamos a invocar el método contiene. ¿Sale? Entonces vamos a poner aquí algunos mensajes para poder indicarle al usuario. Recuerden que el método contiene es un método que tiene tipo de retorno. En este caso devuelve verdadero si el valor está contenido, falso en caso contrario. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar esto dentro de un if. Entonces, si esto me devuelve verdadero, entonces lo que voy a hacer es voy a mandarle un mensaje al usuario. ¿Cuál es el mensaje que le voy a mandar al usuario? En este caso le voy a indicar que el elemento y lo voy a concatenar en este caso con valor, que es el valor que el usuario me escribió. Entonces le vamos a mandar el mensaje está contenido. Vamos a poner aquí un salto de línea. ¿Sale? Bueno, en caso de que el valor sea falso, pues vamos a poner aquí un else y voy a colocar el siguiente mensaje. En este caso el mensaje sería el elemento tal no está contenido. ¿Sale? Vamos a mandar después de esto la pregunta que ya habíamos puesto por acá, que es deseas, en este caso buscar, esa sería la pregunta, deseas buscar, estamos aquí, entonces la pregunta aquí sería deseas buscar más elementos. Leemos la respuesta y todo esto lo vamos a repetir siempre y cuando el usuario nos haya indicado que sí quiere seguir buscando más elementos. ¿Sale? Si por el contrario no escribió 1 y escribió 2, entonces voy a copiar exactamente todo esto para ya escribir menos, lo voy a poner por acá. Entonces si el usuario escribe 2, vamos a nuevamente a repetir, voy a pedirle que me dé el elemento a buscar, lo leo y ahora lo voy a hacer con respecto al segundo conjunto, en este caso 2. Si lo contiene, le mando el mensaje de está contenido y si no, que el elemento no está contenido. ¿Sale? Pregunto si quiere seguir buscando más elementos, leo la respuesta y repetimos en caso de que el usuario haya dicho que sí. En caso de que no haya escrito ni 1 ni 2, le vamos a indicar que el conjunto cual no existe y con esto cerraríamos el break. Nuevamente, revisen
el fragmento de código que copié, las adecuaciones que se hicieron para que todo vaya funcionando de forma adecuada y vayan siguiendo en este caso la programación que estoy especificando. Me estoy yendo un poco más rápido en este caso en el copiar y pegar y en las adecuaciones, porque bueno, ya llevamos, o espero yo ya llevemos algo de práctica en este sentido y ya podamos seguir de una forma mucho más rápida los códigos. Pero recuerden que cualquier comentario, cualquier duda, por favor me la hacen saber para que esto vaya avanzando de mejor forma. ¿Vale? Bueno, vamos con el siguiente caso, que es el caso 5. Aquí estaríamos en la opción de operaciones de conjunto. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que verificar? Nuevamente, hay que verificar que los objetos existan. Entonces, vamos a copiar esta primera parte de nuestro fragmento de código. Entonces, en operaciones de conjunto vamos a asegurarnos que el objeto 1 y el objeto 2 ya hayan sido creados. Si no, salimos al menú principal y dejamos que el usuario pase por la opción 1. En caso de que no, significa que los conjuntos existen. Si los conjuntos existen, vamos a crear dentro un pequeño submenú con las operaciones que tenemos habilitadas para conjuntos. Entonces, ¿cuáles son las operaciones que vamos a agrupar en esta categoría? Bueno, en esta categoría vamos a agrupar o vamos a tener las operaciones de cardinalidad. Vamos a tener la opción de igualdad de conjuntos. La operación 3 sería unión de conjuntos. La opción 4 sería intersección de conjuntos. La operación 5 sería resta de conjuntos. La operación 6 sería salir del menú de operaciones de conjunto. Y vamos a pedirle al usuario que escriba una opción. Leemos la opción. Y la mandamos en este caso a el switch. Y vamos a definir los casos para este pequeño submenú. Caso 1, estamos en la opción 5.1, sería cardinalidad. ¿Qué debe de suceder en el caso de la cardinalidad? Bueno, recuerden que aquí tenemos dos conjuntos sobre los cuales podemos trabajar. Entonces voy a buscar estos métodos en donde leo la opción. Entonces voy a comenzar aquí. Lo primero que tengo que decirle es de cuál conjunto quiere conocer la cardinalidad. Vamos a poner ese mensaje. ¿De cuál conjunto quieres conocer la cardinalidad? Nuevamente estoy indicándole que escriba la opción 1 o 2, de manera que por ahí vamos a tener que colocar alguna protección en el caso de que no escriba ninguna de las opciones 1 o 2. Entonces la leo en la opción cuál. Me voy a un if y pregunto si cuál es la opción 1. Si cuál es la opción 1, entonces voy a mandarle aquí un mensaje al usuario con la cardinalidad indicada. En este caso diríamos el conjunto 1 tiene, vamos a concatenar aquí con 1.cardinalidad, que es el método que me permite conocer esta información, y vamos a poner elemento o elementos en el caso de que sean más de uno. Si no, preguntamos si cuál es el valor 2. Si cuál es el valor 2, entonces sería exactamente el mismo mensaje,
pero en este caso le preguntaríamos al objeto 2. Y si no, entonces lo que estaríamos indicándole es que el conjunto cual no existe. Colocamos un salto de línea. ¿Vale? Voy a colocar también salto de línea arriba para que no se mezclen los mensajes con en este caso con las opciones que tenemos en el menú principal. ¿Vale? Bueno, y este sería entonces el caso 1. Vamos con el caso 2. Aquí estaríamos en la opción 5.2, que es igualdad de conjuntos. ¿Qué va a suceder aquí? Bueno, lo mismo que sucedió en el caso de la cardinalidad. Bueno, algo muy similar, porque bueno, aquí no le vamos a preguntar de cuál conjunto quiere comparar, porque solamente tengo dos conjuntos y esos son los dos conjuntos que voy a comparar. Entonces le vamos a mandar en este caso un mensaje para indicar: verificamos la igualdad de los conjuntos 1 y 2. Entonces recuerden, el método equals es un método que tiene tipo de retorno. Entonces voy a meter esto dentro de un if para convertirlo en una sentencia lógica. Entonces vamos a decir: si 1.equals 2, si esta condición se cumple, entonces el mensaje que le voy a mandar al usuario es que los conjuntos 1 y 2 son iguales. Los conjuntos son iguales. Y un salto de línea para que no se mezclen las instrucciones. Y en el caso de que esto no ocurra, entonces le vamos a poner: los conjuntos no son iguales. Y eso es lo único que tiene que hacer el caso 2. ¿Sale? Vamos con el caso 3. En el caso 3 estoy en la opción 5.3, que es unión. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Bueno, aquí nada más voy a mandar un pequeño mensaje que diga: conjunto 1 unión conjunto 2. Y lo que vamos a hacer es, con otro out.println, vamos a decirle 1.unión 2 y vamos a concatenar con un salto de línea para que el resultado no se mezcle con las siguientes líneas de los menús. Y esto es lo que tendrá que suceder en el caso 3. Simplemente la unión. Vean que como ya tengo una validación que me permite comprobar que los conjuntos estén creados, una vez que eso ya quedó cubierto, si pudimos llegar aquí es porque los conjuntos existen y la operación se puede realizar. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos con el caso 4. El caso 4 estaríamos en la opción 5.4, que es intersección. ¿Qué va a suceder en este sentido? Bueno, lo que vamos a poner es: el mensaje sería conjunto 1, intersección, conjunto 2, y el método que habría que invocar aquí sería el de intersectar. ¿Sale? 1.intersectar2, y esto sería lo que sucedería en el caso 4. Vamos con el caso 5. El caso 5 es la opción 5.5, que es la resta de conjuntos. ¿Qué va a suceder aquí? Bueno, aquí vamos a el mensaje sería conjunto 1 resta conjunto 2, y el método que tendríamos que invocar en la operación sería literal el método resta. 1 resta 2. Y este sería
el break. Para el caso 5, vamos con el último caso, caso 6. Y aquí estamos en la opción 5.6, que es salir del submenú. Aquí le vamos a mandar simplemente un mensaje al usuario. ¿Qué va a decir este mensaje? Va a decir saliendo del menú de operaciones de conjunto. ¿Sale? Vamos a poner aquí. Saliendo del menú de operaciones de conjunto. Salto de línea y punto y coma. Colocamos el break y vamos con el control de errores con la opción default. Aquí tenemos control de errores y le vamos a mandar simplemente el mensaje al usuario de opción no válida. Colocamos un salto de línea. Finalizamos switch. Finalizamos el while. En este caso esto se va a repetir siempre que la opción sea diferente de 6. Cerramos el else correspondiente y finalizamos el break. ¿Listo? Bueno, igual revisen por favor cómo se programó. Vean que aquí la programación de las operaciones unión, resta e intersección resultó muy sencilla, es muy simple porque pues ya están los objetos creados y nada más es la invocación y la impresión del resultado correspondiente. Vámonos con el último de los el penúltimo de los casos, que es el caso 6. Aquí lo que estamos teniendo es la opción 6, que es imprimir conjunto. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que verificar para imprimir conjunto? Bueno, lo primero que tengo que verificar, como ha sucedido en los otros casos, es verificar que los conjuntos existan. Eso es lo primero que tengo que hacer. En el caso de que los conjuntos existan, ahora tengo que preguntarle al usuario cuál es el conjunto que quiere imprimir. Entonces vamos a preguntar aquí. Si los conjuntos existen, vamos a preguntarle al usuario cuál es el conjunto que quieres imprimir. Escribe 1 o 2. Leemos la opción del usuario y preguntamos si cuál es igual a 1, significa que el usuario eligió el conjunto 1, y lo que vamos a hacer es simplemente mandar un mensaje que diga out.println conjunto 1 y en otro out.println vamos a colocar la salida. En este caso sería el conjunto 1 y vamos a concatenar un salto de línea para que no se mezclen con los mensajes del menú. Si no escribió 1, vamos a preguntar si la opción es 2. Y las tareas tienen que ser exactamente las mismas. Pero en este caso, el conjunto que se va a imprimir es el conjunto 2. Y si no, lo que vamos a hacer es, vamos a decirle al usuario que el conjunto cual no existe. Voy a buscar lo que tengo, aquí está. El conjunto cual no existe. Cerramos el else. Cerramos break y vamos con el último caso. Caso 7. Aquí estoy en la opción salir. Vamos a mandarle un mensaje al usuario
poner saliendo del menú principal. Hasta luego. Colocamos un salto de línea. Eso sería todo el caso 7. Y vamos con el control de errores. Y aquí mandamos simplemente el mensaje: opción no válida. Le damos un salto de línea. Cerramos switch. Cerramos el do while. En este caso con el menú principal se va a repetir mientras no se elija la opción 7. Cerramos main y cerramos la clase. Bueno, hemos finalizado entonces la clase. Lo único que nos resta es hacer la compilación para verificar que no tengamos en este sentido ningún problema sintáctico. Vamos a compilar. Me pide que guarde mi programa. Lo voy a poner en prueba conjunto, en la misma carpeta donde tengo mi clase conjunto. Los voy a guardar. El compilador me dice que sintácticamente no tengo problema, es decir, fui cuidadoso al momento de hacer la escritura. Entonces lo único que nos resta pues es probar para ver qué tal se comporta la clase de prueba. Pues ahí está mi menú de opciones. Recuerden que las opciones 2 a 6 no me debe de permitir entrar a ninguna de las características porque los conjuntos no han sido creados. Opción 2 no me permite, opción 3 tampoco, opción 4 no, opción 5 no, opción 6 no. Requieren forzosamente que los conjuntos hayan sido creados. Vamos entonces con la opción 1. Tengo aquí dos formas de construir los objetos, es por constructor por omisión y constructor por parámetros. Entonces voy a ir a la opción 1, me pregunta cuál conjunto quiero crear. Voy a crear el conjunto 1 utilizando el constructor por omisión, ya fue creado. Y aprovechando voy a irme a la opción 2, voy a crear ahora el conjunto 2 utilizando el constructor por parámetros. Le voy a decir que máximo me permita almacenar 10 elementos, ya quedaron los dos conjuntos. Y me voy a ir a la opción salir. A partir de aquí ya podría agregar, eliminar, buscar las operaciones de conjunto y la impresión. De momento eliminar, buscar las operaciones de conjunto e imprimir no me resultarían, no me permitirían ver absolutamente nada porque los conjuntos están vacíos. Entonces voy a probar directamente la opción de agregar elemento. Entonces me voy a ir a la opción 2. Me pregunta cuál conjunto quiero trabajar. En este caso voy a elegir el conjunto 1. Me pide cuál es el elemento que quiero agregar, lo voy a escribir y como les comentaba voy a aprovechar que ya estoy en la operación de conjunto para preguntarle al usuario si quiere seguir agregando elementos antes de salir definitivamente de la opción. En este caso si quiero seguir agregando, le voy a decir que sí. Voy a escribir el siguiente elemento, me pregunta si quiero seguir agregando, voy a agregar otro más. El 3 voy a agregar otro más. El 4 vamos a agregar otro más. El 5 agrego uno más. El 6 y ya no agregamos nada. Entonces ya tengo ahí el primer conjunto con elementos, no lo llené todavía, no llegué al máximo, todavía me quedaban espacio y no me dijo nada el conjunto, significa que teníamos ahí espacio. Voy nuevamente a la opción 2, ahora voy a trabajar con el conjunto 2 y los elementos que voy a agregar son los siguientes: 5, 6, el 7, 8, el 9, el 10 y el 11. Ya no quiero agregar más elementos. Ahí está. ¿Cómo sé que los elementos se agregaron? Bueno, vamos a la opción 6, que es la de imprimir conjunto. Imprimo el conjunto 1 y ahí están los elementos de 1 a 6. Voy nuevamente a la opción 6, imprimir conjunto, pero ahora con el conjunto 2. Los elementos de 5 a 11. Ya tengo dos conjuntos con elementos. Vamos, por ejemplo, a la opción 4, que es buscar elementos. ¿En cuál conjunto? Por ejemplo, en el conjunto 1, vamos a buscar, vamos a preguntarle si tiene el elemento 1. El elemento 1 está contenido. Voy a preguntarle me pregunta si quiero
buscar más elementos. Le voy a decir que sí, voy a preguntar si el elemento 3 está contenido, le voy a decir que sí. Voy a preguntarle si el elemento 98 está contenido, ese no está contenido. ¿Quiero seguir buscando elementos? No, con eso es suficiente. Está funcionando el método para buscar. Menú principal, vamos a las operaciones de conjunto. La opción 5, vamos con la cardinalidad. Cardinalidad del conjunto 1, 6 elementos. Voy nuevamente a la opción 1. Cardinalidad del conjunto 2, 7 elementos. ¿Sale? Entonces ahí está, corresponde con la información que tengo. Vamos a ver la opción 2. Si los conjuntos son iguales. No tienen la misma cardinalidad, por lo tanto tienen cardinalidades diferentes y entonces los conjuntos son diferentes. No podemos asegurar la igualdad. Vamos a la operación de unión de conjuntos. Entonces ahí tengo los elementos de 1 a 11. Está bien la unión. Vean que me pidieron la impresión como una lista separada por comas. Eso está cubierto. Vamos entonces a la opción 4, que es intersección de conjuntos. Vean, la intersección son 5 y 6. Está funcionando bien. ¿Se acuerdan que les había comentado que podríamos tener inconsistencias? Se corrigió con los comentarios que les hice al inicio del video. Vamos con la opción 5, que es resta de conjunto. Y vean que en este caso teníamos los elementos de 1 a 6. 5 y 6 se repetían en el conjunto 2. Entonces los elementos que están en uno pero no en otro son los que se retiraron. ¿Sale? Entonces eso es lo que me da en ese sentido la resta. ¿Sale? Entonces vamos a la opción 6, salimos de operaciones de conjunto, me queda una operación por probar que es la de eliminar elemento. Entonces voy a la opción 3, eliminar elemento, voy a eliminar del conjunto 2, por ejemplo voy a eliminar los elementos que se comparten, que es el elemento 5. Vean, aquí no me dice absolutamente nada. Quizás sería bueno modificar el método eliminar para que me mandara un mensaje de elemento eliminado. ¿Sale? Le voy a indicar que sí quiero eliminar más elementos. Y voy a eliminar el otro, que es el 6. ¿Quiero eliminar más elementos? Le digo que no. Vamos a ver si en efecto ya quedó. Voy a ir nuevamente a operaciones de conjunto. Entonces, por ejemplo, si voy a unión de conjuntos, que es la opción 3. Entonces vean, ahí tengo los elementos, vean que cambiaron de posición, vean que teníamos 10 y 11 al final, pero como eliminé el 5 y el 6 del conjunto 2, ahí está nuestra estrategia de eliminación, de intercambiar el valor encontrado por el último de los valores en el arreglo. Entonces está funcionando, ahí no tengo ningún problema. Vamos en este caso a la intersección, que es la opción 4, aquí la intersección tendrá que darme vacía. Y pueden ustedes observar, no me está dando ningún elemento porque retiré los elementos que intersectaban. Ahora, si me voy a la opción 5, que es la resta de conjuntos, pues deben de aparecer completamente el conjunto 1 porque los elementos que había retirado en el ejemplo anterior ya se los eliminé al conjunto 2 y ya no tiene en este sentido que inferencia en la resta. ¿Sale? Bueno, pues entonces esto, opción 7, salimos y pues ahí está. Entonces, espero que esta programación de la clase prueba les funcione y les ayude para la construcción de las actividades que tengan que ver con la construcción de clases que involucren arreglos de tipos primitivos. Recuerden revisar el código. Este material yo lo voy a subir para que ustedes lo tengan disponible, puedan compilarlo, puedan jugar con él, puedan hacer algunas modificaciones y espero que les sea ilustrativo y mucho más importante que les sea útil. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en la siguiente entrega. Hasta luego.